Granada es uno de los destinos top del país en muchos sentidos, especialmente en el turístico, y en este vídeo te cuento todos los detalles para viajar en tren de alta velocidad hasta este destino tan especial, así como sus paradas intermedias y qué ver en ellas. Desde junio de 2019 es posible viajar hasta la capital nazarí en trenes de alta velocidad, si bien es una infraestructura aún con muchas mejoras importantes pendientes en su tramo final. La línea parte desde Madrid, aunque también es posible viajar desde Zaragoza o Barcelona. Pero primero vamos a hablar de su tramo desde la capital de España, que parte de la estación de Atocha, utilizando gran parte de la línea de alta velocidad más veterana del país. El primer destino posible es Ciudad Real, una de las primeras privilegiadas en saber lo que era esto de tener un tren de alta velocidad en su ciudad, allá por el 92, y que está conectada a Madrid y el sur del país con trenes AVE y AVAN, es decir, los trenes de media distancia. Con unos 75.000 habitantes, Ciudad Real es una localidad tranquila cuyo principal atractivo reside en su famoso ayuntamiento, de inspiración neogótica, los edificios de la Diputación o el Banco de España, así como varios edificios muy destacables como el Convento de la Merced, la Iglesia de Santiago, la de San Pedro y su espectacular puerta principal, la Puerta de Toledo, sin olvidarnos de su sencilla pero más que interesante catedral, de estilo románico en su origen, y su alta torre, siendo una catedral singular al ser la única de España con una sola nave. Aunque el principal atractivo de Ciudad Real es su puerta de entrada a la Mancha, pues muy cerca encontrarás lugares tan especiales como Almagro, las Tablas de Daimiel, Villanueva de los Infantes o Valdepeñas. Ciudad Real está unida a Madrid a través de hasta 18 trenes por sentido, con un tiempo de viaje de unos 50 minutos exactos y precios desde 13,90 € y 23,70 en el caso de los AVAN, si bien pronto deberían entrar en servicio los trenes de bajo coste o ABLO y rebajar notablemente dichos precios. Muy pocos kilómetros más adelante nos espera Puerto Llano, la ciudad de las dos mentiras, pues ni tiene puerto ni es llano, aunque sus lugareños lo discuten. Puerto Llano es una siempre pujante ciudad industrial de hasta 46.000 habitantes, conocida por su pasado minero y más recientemente por su refinería de petróleo, aunque ahora está inmersa en una profunda transformación para convertirse en referente en energías limpias y renovables y dejar atrás su pasado gris y de contaminación, que llevaron a convertirla en una de las ciudades con peor calidad de aire de toda España. Puerto Llano te espera con atractivos como su famosa Fuente Agria, pues el subsuelo de esta zona está llena de fenómenos geológicos muy destacables, así como la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, el Paseo de San Gregorio o la mítica escultura de El Minero, que domina la ciudad, sin olvidar su Museo de la Minería. Además, desde aquí podrás conocer enclaves muy especiales como Sierra Morena o el Valle de Alcudia, sin olvidar que a poco más de una hora al oeste te espera Almadén y su pasado también minero. Puerto Llano está conectada por alta velocidad desde 1992 y ahora la tienes a 1 hora y 6 minutos de Madrid, con hasta 18 trenes por sentido y desde 17,5 € en trenes AVE y desde los 28,70 en trenes AVAN, a la espera también de la entrada en servicio de los trenes de bajo coste. Seguimos el camino cruzando Sierra Morena para llegar a una de las ciudades más importantes y especiales del sur del país, Córdoba, destacando la parada intermedia de Villanueva de Córdoba Los Pedroches, con 2 trenes por sentido unidos a Madrid por 1 hora y 36 minutos. Pero nos centraremos en Córdoba, esta ciudad de pasado glorioso, ahora con más de 325.000 habitantes, que deslumbrará al viajero que pise por ella por su legado romano y musulmán. Córdoba te espera con su sorprendente monumentalidad, los jardines de Colón, el paseo de la ciudad, el Guadalquivir y sus famosos puentes, especialmente el romano, y sus millones de veces fotografiadas vistas, sus callejuelas y casas típicas, especialmente famosas por sus patios llenos de color y flores.
La iglesia de San Hipólito, el mausoleo romano, el convento de Santa Ana y un largo etcétera, sin olvidarnos obviamente de su catedral mezquita, una de las más importantes de España, con el famoso Patio de los Naranjos, la esbelta torre campanario y el interior, con sus célebres columnas y arcos. Córdoba es un destino prioritario si viajas a Andalucía y desde 1992 está más cerca imposible gracias a esta conexión ferroviaria que la une a Madrid en tan solo 1 hora y 42 minutos en los servicios directos, con hasta 21 trenes por sentido y con precios desde los 19,85 euros en el mejor de los casos, si bien pronto también está previsto que entren en servicio los trenes de bajo coste rebajando dichas tarifas. También es posible viajar en tren hasta Córdoba desde Barcelona con trenes diarios por sentido directos sin transbordo en 4 horas y 42 minutos y desde 25,50 en las mejores tarifas, o ciudades como Zaragoza en los mismos servicios que desde Barcelona con tiempos de 2 horas y 50 minutos, insisto, en los servicios más directos y desde los 23,90 euros. Continuamos la ruta para un poco más adelante tener parada en Puente Genil con su estación a las afueras de la localidad, un municipio de cerca de 30.000 habitantes donde podrás ver su río Genil, el entorno o puente sobre el mismo, su especial casa consistorial, la hermosa parroquia matriz, el santuario de nuestro Padre Jesús Nazareno o la preciosa parroquia del Carmen, así como su conjunto arqueológico de Fuente Álamo, aparte de disfrutar de su famosa Semana Santa. Puente Genil está conectada a la red de alta velocidad desde diciembre de 2006 y unida a Madrid con hasta 3 trenes diarios por sentido en 2 horas y 5 minutos de viaje y desde 44,95 euros, además de trenes y conexiones con Córdoba, Sevilla o Málaga, aparte de la que hoy nos toca, con Granada. A unos pocos kilómetros más adelante nos aguarda Antequera con su estación a las afueras, Santa Ana, y la recientemente inaugurada Antequera ciudad dentro del casco urbano y que es la que utilizarán en breve los trenes desde, por ejemplo, Granada. Sin embargo, de momento la estación de alta velocidad oficial de esta localidad es la de Santa Ana. Antequera no es un destino menor dentro de esta ruta, pues con algo más de 40.000 habitantes mostrará al visitante sus especiales vistas desde la Peña de los Enamorados, el especial paisaje del Torcal, así como su conjunto histórico, con palacios como el de Villadarias, el convento de San Agustín, los vestigios de su pasado romano o la espectacular colegiata de San Sebastián, con su magnífica torre o por supuesto su alcazaba, sin olvidar sus dólmenes, los más importantes de España y que ya de por sí solo merecen la visita a este lugar. Antequera está unida a Madrid con hasta 7 trenes por sentido en tiempos desde las 2 horas y 19 minutos y con precios desde los 27,70 euros a la espera de la llegada de los trenes de bajo coste. Nos adentramos ya en tierras granadinas para hacer una parada intermedia en Loja, una localidad de unos 20.000 habitantes que te espera con su bonito entorno, la iglesia mayor de la Encarnación, la hermosa iglesia renacentista de San Gabriel o la Alcazaba, sin olvidar que muy cerca tendrás pueblos espectaculares como Montefrío. Loja tiene un único tren diario por sentido con Madrid, con un tiempo de viaje de prácticamente 3 horas exactas y precios desde los 21,15 euros. Y por fin llegamos a nuestro destino, Granada, una de las ciudades más estimadas por el viajero de España, que siempre es un destino de primer nivel. Con sus algo más de 230.000 habitantes, Granada te espera con su especial belleza y encanto, su famosa Semana Santa, su gastronomía, su catedral, la iglesia de Santo Domingo, la iglesia de San Gil o su barrio del Albaicín, para disfrutar cuando te apetezca. Sin olvidarnos de Sierra Nevada o los muchos pueblos y comarcas especiales que tienes cerca, como la Alpujarra. Pero evidentemente, si hablamos de Granada, hay que resaltar su mundialmente famosa Alhambra, que estuvo a punto de colarse entre las 7 maravillas modernas y que es uno de los destinos turísticos más importantes de España. La Alhambra, que es como una ciudad en sí misma, es un conjunto de palacios, jardines y fortaleza árabe que se conserva como un tesoro en nuestros días, destacando sus famosos patios de Arrayanes o el de los Leones, o las ya célebres vistas y puesta de sol desde el mirador de San Nicolás.
Desde finales de junio de 2019 entró a formar parte del Club de la Alta Velocidad Española, eso sí, con truco, pues el tramo final hasta la ciudad de Nazarí consta de unos 30 kilómetros de vía única y convencional, lo cual rebajó expectativas en servicios y tiempos hasta que acaben las obras y mejoras como el desdoblamiento de la vía, la adecuación de un trazado a alta velocidad o la variante de Loja, que deberían rebajar los tiempos de viaje en al menos 20 minutos y poder subir el número de frecuencias tanto con Madrid como con el resto de Andalucía y de España. Granada está conectada a Madrid con 3 trenes por sentido diarios y tiempos de viaje de 3 horas y 17 minutos y precios desde 21,20 en el mejor de los casos, a la espera, como digo, de futuras mejoras, implantación de nuevos servicios, así como la llegada de los trenes de bajo coste, de los cuales iremos informando en el canal. Otra ruta clave que ya se puede disfrutar en alta velocidad es la que la conecta a Zaragoza con un tren directo diario por sentido en 4 horas y 32 minutos con un precio desde los 52,30 euros el trayecto y sobre todo con Barcelona, en una ruta con mucha demanda debido a los pocos servicios y precios altos que hay por avión en esta ruta y que conecta ambas ciudades con un tren directo y otros 3 servicios con transbordo en Madrid. El que nos importa, el directo diario, hace el viaje en 6 horas y 22 minutos desde 62,35 euros el trayecto. Hay que recordar además que Granada está conectada a las principales ciudades andaluzas por trenes Avant o de media distancia, concretamente con Córdoba, Sevilla y más recientemente con Málaga. De esta conexión os hablé más al detalle muy recientemente en un vídeo del canal. Reseñar también que en un futuro está previsto que la ciudad forme parte del corredor mediterráneo y la conecte por alta velocidad de forma directa al Levante a través de Almería y Murcia en un tramo ya en obras y que acercará mucho más esta importante ciudad a gran parte del país por tren. Pero de eso ya os hablaré mucho más al detalle en un próximo vídeo sobre el corredor mediterráneo. Como habéis visto, hoy es más fácil que nunca llegar hasta Granada en tren y pronto lo será aún más. Suscríbete al canal, encantado de leer tus comentarios y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.